Hoy vamos a hablar de mi experiencia con Percy Jackson. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Llegó el momento de hablar de esta saga y de cerrar un ciclo en mi vida. Como saben, aquí en YouTube tenemos como esta sección donde les hablo de mi opinión de las sagas que logro terminar y también como de las trilogías que digo como bueno, hacerle como reseña independiente a cada uno se me alarga un montón el tema, entonces mejor dediquemos un video a las sagas y trilogías. Comenzamos con los Dunas de Cherry Chic. Ahí tienen ese video, seguimos con la de Harry Potter, obviamente, y llegó el momento de hablar de Percy Jackson. La manera en la que vamos a manejar este video va a ser bastante organizada porque, bueno, así soy yo. Y también porque no quiero como decir un montón de cosas al aire que al final como que no se entienda nada de lo que quiero decir. Entonces, por eso decidí sacar 5 puntos de mi experiencia en general con Percy Jackson, que mezclan las cosas que sí me gustaron y las cosas que no me gustaron de la saga, y conforme vayamos avanzando en cada uno de los puntos les voy a dejar como un apartado con mi opinión un poco escrita de todas las notas que tomé cada vez que iba terminando un libro para que quede súper clara mi opinión respecto a esta saga. Así que vamos a comenzar. El primer punto de mi experiencia con Percy Jackson es que siento que la mitología se queda corta. La manera en la que a ti te venden Percy es como por la mitología, ¿no? Te dicen como no, es que se mezclan dioses y vas a aprender un montón de mitología, además de pues divertirte mucho, ¿no? Y esto a mí me parece una idea maravillosa porque me ha pasado y es una experiencia que yo misma he tenido con muchos libros, de que acercarme, digamos, por la parte histórica, por la parte técnica, por la parte teórica, no es tan divertido y no es tan chévere como leer una historia sobre algún tema con personajes, con trama, con giros y aprender muchísimo más en el proceso. Sin embargo, esto que a mí me vendieron y lo que a mí tanto me llamaba la atención de Percy, que era precisamente el tema de la mitología, porque yo sí he leído cosas de mitología griega, me leí algunos cantos de la Odisea, sé mitos, conozco cosas y así. La verdad es que yo no soy una experta en el tema. Entonces, como que mi idea de entrar a esta saga sí era como conocer más de mitología. Y como les digo, siento que se quedó súper corta, como que son libros en los que uno puede tomar, yo diría, dos caminos, ¿no? Como que te presentan al dios y tú vas afuera y buscas quién era, porque el libro no te lo va a dar, o te quedas con lo que te da el libro, que básicamente es poco y nada. Hay escenas, por ejemplo, en el primer libro, con el tema de Medusa, con el tema del rayo de Zeus, con cosas que tú ya, digamos que conoces más o menos, o bueno, eso me pasaba a mí, ¿no? Como que entendía el mito de Medusa, entonces entendía todo lo que estaba alrededor de ella, ¿no? De Teseo y todo esto, como que lo entendía. Pero, pues, como les digo, yo no soy una experta en el tema. Entonces, conforme iba avanzando la saga e iban saliendo otros dioses que apenas mencionaba y pasaba al siguiente y no profundizaba, pues yo dije, ¿cómo así? O sea, lo que me vendieron de esta saga, que era la mitología, no me lo están dando. O sea, me toca a mí todo el tiempo estar yendo fuera del libro para poder complementar. Y como les dije en alguna ocasión que hablé de este libro en los wrap-ups y así, no me parece chévere, no me parece una experiencia chévere porque uno, me detiene la lectura, y dos, no me parece como sensato yo tener, o sea, una cosa es querer, una cosa es que yo quiero investigar más de un tema, a yo tener que hacerlo para complementar el trabajo que se supone que es del escritor, que es como de hacer esto y de contarlo de una buena manera. Y esto se los digo porque he leído a otros autores que saben muchísimo de un tema, por ejemplo, Santiago Posteguillo, por ejemplo, Irene Vallejo, que conocen muchísimo y logran resumirte las cosas o contarte las cosas de una manera como clara y como que tú logras entender y te da curiosidad ir a investigar más. Pero si te quedas solamente con lo que te contaron los autores, también está perfectamente bien. Y a la larga, por eso pues uno quiere entrar a un libro como para descubrir más cosas, ¿no? Entonces sí sentía que en este tema de la mitología yo tenía que hacer el trabajo del autor, como que a la larga que sabes más allá pues de lo que ya me estás contando, o sea, y lo que yo ya sé que son los nombres, pero y cuéntame más, eso me faltó muchísimo en todos los libros, como que en el primero no lo sentí tanto porque ya conocía los mitos un poco más a profundidad, pero en los siguientes sí fue como, ¿es en serio? O sea,
investiga y cuéntame cosas. Lo segundo es que claramente el público al que este libro va dirigido es un público juvenil, infantil juvenil, ¿no? Aquí es donde les digo que desafortunadamente sí siento que este libro llegó tarde a mi vida, aunque no estoy muy segura de que si yo lo hubiese leído antes, lo hubiese disfrutado. No, o sea, no sé, no estoy segura porque como que todas estas cosas sí me molestaron mucho. Y lo que me pasaba es que, bueno, a la par yo estaba leyendo Mundo Umbrío. Y como les he contado en otras ocasiones, creo que Mundo Umbrío me arruinó para muchas sagas, porque estábamos con cosas paralelas como súper similares. La edad de los personajes era una de ellas. Y en Mundo Umbrío la profundidad que tienen estos personajes es una cosa maravillosa, que fue la profundidad que yo no sentía acá en Percy Jackson. Mi segundo problema, o que tiene que ver como con esta experiencia con Percy, es la idea errada de un final feliz. Lo hablábamos y yo les decía, es que siento que no hay conflicto en esta saga, ¿no? Porque es como que si te vas a enfrentar al dios más poderoso, al dios más iracundo, a esta gente que lleva siglos y siglos viviendo y se enfrentan con un pelado de 12 años y no se le da nada a él derrotar. Y no pasa nada y no hay consecuencias. Entonces todo esto era como pues uno inverosímil, o sea, es como en serio te vas a enfrentar con un dios y vas a salir bien parado porque sí ya, por el juego de la trama, ¿no? Y dos, la excusa de que esto sea porque es un libro para niños me parece muy perjudicial, porque lo cierto es que a los niños no tenemos que ocultarles las cosas, no tenemos que decirles, ay sí, si tú tienes la fuerza del amor, todo va a salir bien, porque la vida no es así. Y pretender que un libro para niños siga reproduciendo ese tipo de cosas, a mí en lo personal no me parece sano, no me parece coherente, y creo que ahí fue donde desconecté muchísimo de la historia, porque yo decía como, es que les va a salir bien, o sea, se enfrentaban a la muerte 1000 veces en el libro, pero yo decía, no va a pasar nada, les va a ir bien, y yo ahí me desconectaba, porque decía como, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces como que sí me parece que esta idea errada del final feliz, esta idea errada de que los libros para niños tienen que seguir promoviendo, que ellos todo lo pueden, no lo puedes todo. Y hay consecuencias en tus acciones, y creo que eso sí me desconectó muchísimo de la historia. Otra cosa de mi experiencia con Percy Jackson es que tiene un ritmo frenético, que nuevamente está la excusa de que es un libro para niños, entonces no hay espacio como para la reflexión y es una batalla tras otra. Y las comparaciones son odiosas, yo sé, pero pues obviamente Harry Potter tiene pues más libros, tiene 3 libros más, y son más gordos que los de Percy Jackson, pero ahí tenemos tiempos de cotidianidad. Y vean, a mí esto me conflictúa mucho porque yo había visto el logo del campamento mestizo, yo había visto como todas estas cosas y yo decía, qué chévere, ¿no? O sea, se siente como un Hogwarts, como que tú quieres ir allá, pero el campamento mestizo nos muestran entre nada y poco, entre poco y nada, o sea, literalmente es como que nunca nos muestran las clases que tienen, los entrenamientos, lo único que vemos es como 3 veces ellos jugando a capturar la bandera, que es como en serio otra vez, vemos carrera de caballos, qué chévere, se están como preparando ahí, pero como que todo pasa tan rápido que en lo personal como que para mí no hubo tiempo de yo imaginarme realmente el campamento mestizo, o sea, nos cuentan que están las cabañas y ya, pero no hay clases, no hay, o sea, como que no hay momentos donde yo realmente me sintiera ahí y que dijera, uy, cómo ha evolucionado Percy, ¿no? Como que sí ha mejorado un montón de este niño, como que se creía disléxico y como que tenía un problema y todo esto, a pasar a ser un hijo de un dios. Cuánto ha evolucionado, ¿no? Como que sí es cierto que hay habilidades que vienen en él, pero esto no es gratuito, te tienes que entrenar para esto y nunca nos muestran esa evolución. También son libros que tienen una fórmula y que es una fórmula que no varía en ningún momento. Entonces siempre comenzaba con Percy en un colegio que no entiendo por qué se seguían empeñando en meterlo en un colegio si siempre habían problemas, eso me estresaba mucho. Con él matando a alguien, monstruos, y otra vez y misión, y, o sea, era la misma estructura en todos los libros y eso a mí ya me agotó un montón. O sea, tras de que no tenía mitología, tras de que me desconectaba porque sabía que a los personajes les iba a ir bien en todo,
al mismo tiempo el ritmo es tan frenético que no puedo reflexionar en nada, que no te paras en ciertos momentos de la historia que a mí me gustaría saber y que me permiten conocer un poco más a los personajes y a su entorno. Y además tienes la misma fórmula en todos los libros. No. Otra cosa de mi experiencia con Percy, creo que todo lo que he dicho es negativo, pero bueno, vamos a dejar lo poco positivo que tengo por decir de esta saga al final y vamos a continuar con el guión y con los puntos que tenía para no salirme y no irme por las ramas. Y el cuarto punto que tengo es que las profecías y los sueños eran un recurso absolutamente repetitivo. En esto mismo que les cuento, como de el ritmo de la historia y de la fórmula que usaba Rick Riordan en 5 libros. Es que además, yo no les estoy hablando de que solamente me leí el primero, me leí los 5 primeros libros y en todos pasaba exactamente lo mismo. Estaba muy estresada. Y hay un punto donde nos cuentan que pues a través de los sueños Percy percibe cosas, no sé qué, pero es que además es un recurso muy raro, porque él sueña cosas, pero no son sueños, esos son visiones, o sea, él está viendo como otras cosas que están pasando en la vida y son sueños que o se calla y no le cuenta a nadie y después eso es para problemas, que pasó muchas veces, o es como que, bueno, tenemos muchos más problemas, dejémoslo ahí y ya ahorita vamos. Entonces es como un recurso que siento que es por la trama, que no tenía mucho sentido estar como repitiendo eso todo el tiempo y que la verdad era fastidioso. O sea, otra vez, o sea, este pelado nunca podía descansar. No, porque o estaba en batalla, o se acostaba a dormir y era soñando más batallas. O sea, un ritmo así que yo decía, espérate. Y además las profecías, que eso honestamente fue lo que más me estresó del último libro, es que nos llevan diciendo desde el primer libro, y era lo que a mí un poco me tenía enganchada para poder continuar con los siguientes, que hay una profecía en Percy, una profecía que se va a cumplir cuando él tenga 16 años, todo el tema, y la profecía ya la sabíamos desde el primer libro. O sea, cuando la cuentan es como, si tiene ahí variantes y subcosas como de la profecía en general, hay como otras chiquitas, pero pues de personajes que ni me interesaban, entonces eso me estresa aún más, como que llevaba leyendo estos 4 libros para llegar al 5.º libro y conocer la profecía, y la profecía es una pendejada, no, o sea, no. Y finalmente, mi quinto punto de esta experiencia con Percy Jackson, que como vieron no fue muy positiva. Perdón si alguien que le gusta mucho la saga está viendo esto, porque es verdad que yo les hablaba de esto en alguna de las charlas a las que me pude unir del club. Y me decían como, por ejemplo, el tema de la mitología. A mí me gusta, es que me lleva a investigar. ¿No? O sea, como que cosas que para mí fueron un problema, para mucha gente es como muy chévere y entiendo esto. El quinto punto es que sentí que los personajes tenían los mismos conflictos y poca evolución. Yo estaba muy emocionada por conocer otro nuevo como trío de oro, como el que nos habían presentado en Harry Potter. Pero la verdad es que me topé con personajes que yo no entiendo en qué momento forjan lazos fuertes para decir que son otro trío de oro. Por ejemplo, en el caso de Grover, él siempre está con el tema de buscar a este dios Pan, y, o sea, él se desaparece de los libros en todo momento y aparece mágicamente por la trama, ¿no? Entonces tiene los mismos conflictos, dura como 3 libros buscando a Pan, lo encuentra y pasa no sé qué, tin, y sigue como con los mismos temas, y yo no veo momentos donde yo diga, uy, sí, qué amistad tan fuerte, la verdad no. En el caso de Annabeth y de este otro personaje que es Thalia, que son muy interesantes, a mí no me cayó bien Annabeth, me parece grosera, antipática, como que tampoco vi mucha evolución en ella. Me parecía muy raro esa relación que ella tenía con Luke, no entendía muy bien ahí qué pasaba. Lo cierto es que este tema, digamos, que ella tenía esta debilidad de que el ego en algún momento podría ser una debilidad en ella, es algo que nuevamente se repite con Thalía. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, con toda la cantidad de cosas que puedes explorar, sigues metiéndole a los personajes los mismos conflictos y las mismas cosas que ya exploramos y que ya vimos anteriormente, por ejemplo, con Annabeth. Entonces, como que eran la misma persona.
O sea, sí es cierto que vemos, digamos, una descripción física distinta en Thalía y todo esto, pero al final de cuentas, ¿quién es ella como persona? O sea, ¿quién es ella, no? Y lo único que medio nos muestran y nos profundizan es también ese tema del ego y todo esto, que ya lo sabíamos con Annabelle, o sea, ¿por qué hacer esa repetición? Y además un personaje que yo había escuchado muchísimo, que era Nico D'Angelo, a mí me parece que es como, o sea, si te cuentan cosas, pero nada así profundo como para yo poderme como enamorar y encariñar con ese personaje. Sí me dijeron que en la siguiente saga íbamos a profundizar más en él, pero es que me leí 5 libros me leí, en los cuales creo que él sale 2 o 3 libros y cómo es posible que yo sienta que no conozco nada salvo una superficie. O sea, en serio, qué molesto esto. Y Percy como tal es un personaje chistoso, es un buen narrador, te hace reír, pero tampoco siento que evoluciona mucho. O sea, del primer libro al último libro es como que pues, sabes ahora que eres hijo de un dios, pero sigue siendo espectacular, brillante, intrépido. O sea, no hay evolución. Pasando como a las cosas que sí me gustaron. Tengo que echarle cabeza, en serio, porque no sé. Es que puedo decirles que son libros que se leen rápido, pero se leen rápido porque el ritmo es frenético, o sea, precisamente por esta razón que les digo que no me gustó. Que así me pidieran más tiempo, pues yo se los diera a cambio de más profundidad, pero no pasó. Creo que lo que resaltó de los libros son los finales sí te dejaban como en un cliffhanger, como qué va a pasar en el siguiente libro, qué va a suceder, ¿no? Como que sí terminaban muy bien, pero más allá no. O sea, realmente siento que es una saga que le falta mucho en construcción de personajes, mucho en construcción de mundo, mucho en mitología. O sea, le falta muchísimo y desafortunadamente no fue una saga para mí. Lo intenté, leí 5 libros, o sea, por favor, denme un premio por esto. Pero simplemente creo que entre más pienso de la saga, más rabia me da. Como la oportunidad que tenía él de desarrollar algo tan maravilloso, porque es una muy buena idea, y como la desperdició totalmente. O sea, así lo veo yo. Yo sé que hay mucha gente fan de Percy, sé que es todo un fandom y honestamente me duele no formar parte de él, porque no hay nada mejor que uno fangirlear en conjunto, pero creo que esta saga llegó tarde a mí. No pude apreciarla y no pude disfrutarla por todo eso que les acabo de contar, y la verdad sí me entristece un poco. Estaré viendo la serie porque creo que es una historia que precisamente por este ritmo frenético puede funcionar mucho mejor en la serie, y de pronto viendo a los dioses y viendo las batallas sea algo mucho más cinematográfico, porque sí siento que en el libro pues nuevamente no habían descripciones y así, entonces como que tampoco es que me parecieran así como los super wow los dioses, pero de pronto en pantalla funcione mucho mejor. Eso es lo que tengo por decirles de esta saga. Como les digo, cierro un ciclo con Percy Jackson y con Rick Riordan en general. Me han dicho como que la siguiente saga, esta sí es mejor y que los personajes están más adultos y así, pero honestamente no me interesa. Y sé que tiene como cosas de mitos nórdicos, pero ya con la experiencia de Percy, de que supuestamente lo maravilloso de este libro es mitología y no me dieron nada de mitología, pues no me interesa conocer más de este autor. Así que creo que ese es el video que más, pues no es hate, es mi opinión, perdón. Quise como hacerlo porque dije como quiero que quede clara pues cuál es mi opinión en esto, ¿no? Como que no, solamente no me gustó, sino decirles como todas estas cosas que les acabo de contar para poderles compartir mi experiencia lectora. Desafortunadamente no puedo rescatar tantas cosas, pero lo cierto es que reitero que cosas que a mí no me gustaron, a muchas personas en el club sí les gustaron y sí lo disfrutaron. Muchas que llegaron al final lo gozaron bastante, otras fueron muy afortunadas y pudieron abandonar el barco en el primer libro, eh, que yo hubiese querido hacer eso honestamente, pero bueno, ya pues leí los 5 libros y también es cierto que una a veces tiene que enfrentarse a cosas que no le gustan para entender que sí le gusta, y afortunadamente tengo un mundo umbrío para pasar esta tusa literaria de Percy Jackson. Y sin más, cuéntenme aquí abajo cuál es su experiencia con Percy. Espero no haberlos hecho enojar demasiado con esta opinión, porque sé que hay muchos fans de esta saga por estos lados.
Creo que también ese es el valor de los libros y es escuchar opiniones que son totalmente contrarias a las tuyas. Yo he tenido que escuchar muchas cosas de Harry Potter que honestamente me lastiman el corazón, pero pues así es la vida, todos tenemos gustos distintos y qué mejor que escuchar al otro, así me hierva la sangre porque no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces espero todos sus comentarios acá abajo. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video, que es todos los domingos a las 10 de la mañana. Nos vemos aquí puntuales para seguir hablando de libros, recomendarle este video no sé a quién, alguien que quiera leer Percy Jackson y esté buscando de pronto opiniones diversas y no solamente que es una maravilla, puede ser, y nos estaremos viendo la próxima semana.